Bienvenidos a un nuevo audio, a un nuevo video, a una nueva cápsula. En esta ocasión vamos a charlar y hablar sobre la metafísica del alma. Como ya sabemos, el cuerpo humano es nuestro vehículo de expresión. Mis ideas, mis emociones se condensan en el cuerpo y su dirección es el mismo cuerpo, ¿no? Tu mente no es libre, tus emociones no son libres, tus deseos no son libres, sino el vehículo de la realidad, de la manifestación, de la obra en esta dimensión, como seres humanos, es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, podemos decir que el cuerpo humano es la íntima constitución del hombre. Si nos remontamos a civilizaciones o a culturas que remontan siglos y siglos, milenios pasados, podemos observar que en sus campos científicos, en sus campos de conocimiento, reconocían lo que hoy en la ciencia occidental no reconoce. El cuerpo humano, el cuerpo físico, no es más que uno de los tantos esqueletos y estructuras que poseemos y utiliza el ser para su realización y autorrealización, es decir, para la vida misma. La ciencia occidental reconoce el cuerpo físico como una parte visible de una estructura energética que es mucho más compleja y profunda de lo que podemos llegar a imaginar. Tenemos entonces el cuerpo físico y poseemos otros cuerpos que son llamados cuerpos sutiles. Estos cuerpos sutiles dan a entender lo sutil, lo fino, lo pequeño, lo discreto, lo sigiloso. Este cuerpo sutil es toda estructura extracorpórea que convive en una relación dialógica con la estructura física de la que está dotado todo ser vivo. Platón, Aristóteles, filósofos, biólogos, físicos, constantemente han tratado de entender la metafísica del alma. Freud habla el alma como el aparato psíquico. Platón, un gran una gran persona, un gran ser humano, que verdaderamente nuestras bases epistemológicas, filosóficas, se encuentran en sus palabras, en sus libros, en sus textos, en sus diálogos. Platón, ¿cómo veía al ser humano? Realizaba una subdivisión en donde podía reconocer tres componentes. Platón veía en el ser humano un componente racional, o llamado logiston, el volitivo, que lo llamaba tumoides, y el concupiscible, epitemitekon. Epitemitekon. Dentro de lo concupiscible, se encontraba el nous, que es la inteligencia, el tumos, la pasión, y epitumina, el apetito. Todos estos tres componentes formaban y componían la verdadera obra que es el ser humano. Para Aristóteles se subdividía en una parte intelectual, en otra parte sensorial, en otra parte vegetativa. Es muy interesante, ¿no? Porque si tenemos que realizar un paralelismo de esta epistemología del cuerpo humano, del ser humano que realizaba Platón, Aristóteles, podemos ver ciertos paralelismos con físicos, matemáticos, médicos, esoteristas de la actualidad. Uno de ellos verdaderamente es un gran maestro que se llama Rudolf Steiner. Nació en 1861 y murió en 1925. Es fundador de la antroposofía, eh,
participó y precursor de la educación Waldorf, habla de la agricultura biodinámica, de la medicina antroposófica y apoya en su gran cantidad de libros un gran empuje del ser humano a conquistar un conocimiento real, sutil, dentro de la realidad. Rudolf Steiner divide al ser humano en diversos cuerpos. Lo llama como una estructura compuesta de 5 subestructuras, que es impensable observar el cuerpo humano, el ser humano, sin alguna de estas. Subdivide al ser humano en 5 cuerpos: el físico, el etérico, el astral, el cuerpo mental, inferior y superior, y el causal. El cuerpo físico es el que más podemos llegar a conocer fácilmente, ya que la cultura es lo que primero muestra, es lo que primero enseña, es lo que primero explica. El cuerpo físico es el contenedor denso de materia. Está compuesto por 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. El químico y biólogo francés Lavoisier, en el siglo XVIII, nos propone una gran premisa: nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Es el concepto de la termodinámica y es un concepto fundamental del cuerpo humano en la anatomía oculta. Por lo tanto, con esta premisa podemos entender, en el momento del traspaso de la vida a la no vida en el cuerpo, en ese momento en donde nos morimos, el cuerpo está más vivo que nunca, porque cada célula es atraída por su elemento correspondiente, iniciando una nueva vida bajo otras formas. Gran biólogo francés Lavoisier. Entonces el cuerpo físico no solo permite la expresión de la vida, del ser, la manifestación, que las cosas existan. El cuerpo físico permite que la existencia continúe, que la vida continúe. Cuando morimos, imagínense que cada célula tiene una información específica, una inteligencia especial, espacial, una inteligencia que nos supera a nosotros como humanos para entenderla. Que cada elemento físico se activa, se prende, arranca en movimiento y es atraída por su elemento subatómico de cuerpos sutiles y se va iniciando una nueva forma de vida, un nuevo origen. Uno de los cuerpos importantísimos, además de este, es el cuerpo etérico. Básicamente es aproximadamente un poquito más extenso que el cuerpo físico. Y podemos decir que es una especie de aura sutil, de un manto energético, magnético, que envuelve el cuerpo. No es visible, sin embargo está hecho de materia. Y actúa como un filtro entre el cuerpo físico y el cuerpo astral. Atrae y filtra la fuerza vital o prana y tiene un peso determinado en una entidad física. Este cuerpo etérico tiene una estructura material y no solamente tiene una estructura subatómica, sutil, imaginaria, sino está conformado de materia y nace en cada encarnación y se desintegra 3 o 4 días después de la muerte. Y sirve de causa de todos los 5 cuerpos restantes. El cuerpo astral, muy interesante este cuerpo astral, podemos decir que es una carcasa ovoide que encierra el cuerpo físico y el cuerpo etérico, permitiendo percibir y experimentar emociones. Estas emociones se relacionan con nuestro cuerpo físico, con el sistema endocrino, con el cuerpo mental,
con el cuerpo etérico, ¿no? Hay que entender que todo funciona en una especie de suelo dinámico, de movimiento. Estos sistemas no existen por separados. Tienen una estructura, como el lenguaje. En una estructura, cada elemento, cada cuerpo en este caso que estamos hablando, que integra el ser humano, es importantísimo para el funcionamiento de toda estructura. Importantísimo. Tiene una particularidad este cuerpo astral, ya que posee color y forma. Estos color y formas no son constantes y eternos, sino están en constante cambio con respecto a estados psíquicos. Por ejemplo, cuando estamos atravesando una situación de mucha tristeza, de mucho dolor, de un sentimiento de abandono, un sentimiento de rechazo importante, fuerte, se activan emociones tristes, densas, de melancolía, de duelo, ¿no? Y se vuelve un aspecto grisáceo. Hay todos unos estudios sobre estos cuerpos astrales y en futuros videos del canal hablaremos más sobre esto y sobre cada cosa que hemos planteado aquí. Luego se encuentra uno de los cuerpos que se podría decir muy elevados o cercanos a una fuente, a un origen, y es el cuerpo causal. Dentro del cuerpo causal se asienta toda la inteligencia que percibe nuestras células, nuestros órganos, nuestras estructuras más sutiles para el correcto funcionamiento. Este autoconocimiento no solo es el autoconocimiento mental, de la mente, de los pensamientos, de los recuerdos. Es el autoconocimiento de nuestra propia naturaleza interna, de nuestra propia respiración. ¿Quién nos enseña a respirar cuando nacemos? Nadie, solitos respiramos. ¿Quién nos enseña a llorar? ¿Quién nos enseña a caminar? Nadie. Hay una inteligencia que se concentra y es causa de este cuerpo causal en donde se asienta toda la inteligencia, todo el autoconocimiento que necesitamos. No solo de cuestiones biológicas, como caminar, respirar, que el corazón lata y bombee sangre y circule todo la sangre transportando todo lo necesario a todas las partes del cuerpo, sino también de emociones, de cómo sentir, de cómo ser. Cuando nosotros estamos en contacto con este cuerpo causal, este cuerpo de la autoconciencia, podemos decir y se podría traducir a que estamos entrando en contacto con el alma. Con la muerte no se vacía, no se pierde este cuerpo causal, avanza con la reencarnación. Cada vida que atraviesa este cuerpo causal da un salto evolutivo y este cuerpo va absorbiendo experiencias y experiencias, inteligencias e inteligencias. Por eso se dice que en nuestro ADN se encuentra la evolución de toda nuestra historia. Se hablan en escuelas esotéricas, en conocimientos antroposóficos, que el ser humano y la vida, tú que estás en esta posición como ser humano, has atravesado un largo recorrido, desde una bacteria, pasando por el reino mineral, pasando por el reino vegetal, pasando por el reino animal, hasta conquistar en cada mundo su voluntad, su conocimiento, y avanzando en este mundo de la vida, en esta vida del mundo también, porque estamos viviendo la vida de este planeta, nosotros aquí. Bueno, siguiente cuerpo. Este es uno de los cuerpos que más importantes y más elevados dentro de... Elevado en un sentido no es que es mejor ni más importante en un punto de vista jerárquico, sino la fuente radica en este cuerpo, en el cuerpo mental. El cuerpo mental no solamente es lo que pensamos, lo que vemos por razón. El cuerpo mental viene del sánscrito que significa manas, que significa pensar.
se coloca más allá que el cuerpo astral y su dimensión es proporcional al grado de conocimiento, es decir, evolución de la persona. Es el lugar donde el pensamiento nace, crece y evoluciona. La finalidad de este cuerpo mental es la manifestación del ego de cada ser humano. En este cuerpo mental se encuentra verdaderamente todo: memorias de vidas pasadas, imaginaciones impecables, y por su naturaleza piensa de manera positiva. Tiende que estos pensamientos estén en una atmósfera y produzcan una atmósfera positiva, de alineamiento con una voluntad correcta, con un sentir del bien mayor, pero bajo la influencia de otros cuerpos como el cuerpo astral, que podemos estar vibrando en emociones densas, inhumanas. El cuerpo mental tiende a desequilibrarse y tender a pensar de una manera neurótica, psicótica, que nos aleja de nuestro correcto vivir y de nuestro correcto disfrute. El fin de la creación, el fin de la creación es que tú te reconozcas aquí y ahora y disfrutes tu aquí y ahora. Este es el fin de la creación. Verdaderamente es el fin de la creación. Este cuerpo mental se divide, podemos decir que se pueden observar dos cuerpos mentales: el inferior y el superior. El inferior tiene que ver con el intelecto, con la razón, con la matemática, con la ciencia, con la lógica, con los estudios, con la deducción. El cuerpo mental superior tiene que ver con los pensamientos abstractos. Se forman y combinan ideas abstractas gracias a la intuición. Este cuerpo mental superior podemos decir que es la voz del alma, es el tercer ojo, tiene que ver con el chakra ajna. Bueno, tiene una naturaleza impredecible de pensamiento. Y para un mejor funcionamiento del cuerpo mental es necesario permitir libremente la mente sin gobierno, sin leyes, sin determinación, siguiendo la intuición. Después, a lo largo de otros audios, cuando sigamos hablando en este taller se basa en el estudio del cuerpo humano, una anatomía esotérica, un estudio biológico, ocultista, biológico, físico, energético. Vamos a hablar de distintas cosas. En este primer audio vamos a hablar ya hablamos de los distintos cuerpos que tiene el ser humano y creo que eso es todo por hoy. Ya hablamos, para hacer un repaso, hablamos del cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo astral, del cuerpo causal, del cuerpo mental, inferior, superior. Posteriormente vamos a hablar de cómo es esto de la posible formación. Cómo es que siendo niños, teniendo el sistema óseo que tenemos, podemos recibir a través de los alimentos, a través de la energía del sol, de la tierra, cómo podemos formar nuestro cuerpo, cómo es ese funcionamiento. Cuestiones muy interesantes que vamos a ver en las siguientes clases. También en este taller vamos a hablar del sistema endocrino y lo que se conocen como las 7 rosas. También vamos a hablar de filosofía, de religión, de chakras, de ejercicios. Y verdaderamente este taller va a ser bastante bonito. Y es un taller sin fines de lucro, con fines de autoconocimiento. Y este es el primer audio.